Ella es una brillante abogada que defiende el caso de su carrera. Él es su oponente implacable, un fiscal que juega para ganar. Pero ¿qué sucede cuando un mundo secreto de pasión y poder entrelaza sus vidas de maneras que ninguno de los dos podría haber imaginado? Estén atentos. Esto recién comienza. El aire frío del invierno londinense mordía las mejillas de Clara Bennett mientras caminaba con determinación hacia la imponente fachada de piedra del Old Bailey. Sus tacones negros resonaban con fuerza contra el pavimento, eco de su firme resolución. Dentro, el tribunal bullía de actividad. Reporteros en busca de primicias, empleados equilibrando precariamente pilas de archivos y murmullos bajos de anticipación. Este no era cualquier juicio. Era el juicio del año. Clara ajustó la solapa de su traje azul marino hecho a medida, cada costura diseñada para transmitir autoridad. Sin embargo, bajo su impecable exterior, se gestaba una tormenta. Representar a Evelyn Chamberlain, una adinerada socialité acusada de envenenar a su esposo, era un desafío que definía su carrera. Y su contraparte, Ian King, hacía todo aún más peligroso. Ian ya estaba sentado en la mesa de la fiscalía cuando Clara entró al tribunal, su presencia magnética e implacable. Llevaba un traje gris carbón con la soltura de alguien nacido para ejercer el poder. Sus penetrantes ojos azules se alzaron al verla acercarse, una esquina de su boca curvándose en una sonrisa burlona. «Clara», dijo con voz suave como terciopelo, pero cargada de malicia. «¿Lista para perder?» Sus labios se tensaron en una sonrisa, un arma perfeccionada para situaciones exactamente como esa. Estaba a punto de preguntarte lo mismo. Sus miradas se encontraron, librando una batalla silenciosa de voluntades en el breve silencio. El sonido agudo del mazo rompió el momento, señalando la llegada del juez. Cuando comenzó el juicio, Clara era una fuerza de la naturaleza, su voz medida, sus argumentos afilados como cuchillas. Pero Ian estaba a su altura, contrarrestando cada punto con una confianza exasperante. El jurado seguía cada una de sus palabras, y la tensión en la sala era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. A la hora del almuerzo, la adrenalina de Clara comenzaba a decaer. Escapó hacia la tranquila soledad de un pequeño café al otro lado de la calle, saboreando un doble espresso mientras revisaba sus notas. El caso era sólido, pero la habilidad de Ian para encontrar vulnerabilidades la inquietaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Margot. ¿Cena esta noche? ¿O estás casada con tu trabajo otra vez? Clara suspiró. Margot tenía buenas intenciones, pero no entendía el peso de defender a una clienta cuyo rostro aparecía en todos los tabloides. Ni la presión adicional de enfrentarse a Ian King, su rival en la corte, y sin que Margot lo supiera, el hombre que ocupaba sus pensamientos con demasiada frecuencia. La tensión del tribunal se coló en la noche de Clara, dejándola inquieta. Después de horas de analizar pruebas, se cambió a un elegante vestido negro y salió a la noche. Su destino era un secreto bien guardado, un lugar conocido solo por quienes buscaban escapar de sus vidas estrictamente controladas. El club estaba escondido tras una puerta sin marcar en Soho, su existencia susurrada en ciertos círculos. Evelyn Harper, la enigmática propietaria, saludó a Clara con una sonrisa cómplice. Evelyn era alta e impactante, su presencia imponente pero curiosamente reconfortante. ¿Día difícil, Clara?, preguntó Evelyn, entregándole una copa de champán. Algo así, respondió Clara con voz tensa. Allí podía dejar que el peso del juicio se deslizara, aunque solo fuera por un rato. El club latía con una energía incomparable, mezcla de misterio y liberación. Las sombras danzaban en las paredes y reinaba el anonimato.
Clara escaneó la sala, su corazón acelerándose al posarse en un hombre junto a la barra. Su rostro estaba oscurecido por la tenue luz, pero su postura, segura de sí misma, casi depredadora, la atrajo. Como si sintiera su atención, él se giró. Sus ojos, oscuros y penetrantes, parecían despojarla de sus defensas. Se acercó con una confianza lenta y deliberada, y cuando habló, su voz era profunda, teñida de una familiaridad que Clara no podía ubicar. «Pareces alguien que necesita soltarse», dijo, sus labios curvándose en una media sonrisa. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Y tú pareces alguien acostumbrado a salirse con la suya». Él rió, un sonido bajo y rico. «Dominic», dijo extendiendo su mano. Ella dudó antes de tomarla, su toque firme, pero cálido. «Clara». Su conversación era eléctrica, palabras cargadas de subtexto y deseo no dicho. Él no preguntó sobre su trabajo o su mundo, y ella no ofreció detalles. Allí no era la abogada implacable que libraba batallas en la corte. Era una mujer que anhelaba liberarse. A medida que avanzaba la noche, Dominic la llevó a un rincón apartado. Su toque fue ligero al principio, sus dedos trazando la piel desnuda de su brazo. Pero cuando sus labios rozaron los de ella, fue como si una presa se rompiera. El beso era ardiente, un intercambio de poder y vulnerabilidad que la dejó sin aliento. A la mañana siguiente, Clara estaba sentada en su escritorio, revisando notas para el juicio. Pero sus pensamientos seguían volviendo a Dominic. El sonido de su voz, la forma en que parecía conocerla sin conocerla. Era inquietante, pero también embriagador. Cuando Ian entró al tribunal, su corazón dio un vuelco. La saludó con su típica sonrisa burlona, pero algo en su expresión era diferente. Parecía estudiarla más de cerca, su mirada aligerando de una forma que le erizó la piel. «¿No dormiste mucho anoche, Clara?», preguntó, su tono burlón, pero con un matiz más oscuro. Su respiración se detuvo. ¿Podría saberlo? No, era ridículo. Obligándose a sonreír, respondió. «Suficiente, gracias». «¿Por qué? ¿Preocupado por mí?» «Siempre», replicó él, su voz bajando lo justo para hacer que su estómago revoloteara. El día en la corte fue un torbellino de argumentos y objeciones, pero Clara no podía sacudirse la sensación de que Ian la observaba más intensamente de lo habitual. Y cuando su mano rozó la de ella, mientras intercambiaban pruebas, la chispa fue innegable. Esa noche, Clara regresó al club, desesperada por claridad. Esperaba que la presencia de Dominic le ofreciera el escape que anhelaba. Pero mientras sorbía su bebida, notó algo. Un gesto, una manera de moverse, que reflejaba a Ian. Su pulso se aceleró. No podía ser. ¿O sí? Cuando Dominic se acercó, sus ojos con la misma intensidad oscura que los de Ian, su sospecha se solidificó. Pero en lugar de retroceder, Clara se inclinó hacia la incertidumbre, su deseo y miedo entrelazándose en una danza peligrosa. La mano de Dominic rozó suavemente la cintura de Clara, guiándola hacia un rincón más tranquilo del club. El calor de su toque le provocó un escalofrío, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Necesitaba respuestas. La similitud entre Dominic e Ian era demasiado inquietante para ignorarla. ¿Algo te preocupa? La voz de Dominic era suave, su tono casi juguetón. Clara lo miró buscando pistas en sus ojos. Forzó una pequeña sonrisa. ¿Podrías decir eso? Él inclinó la cabeza, estudiándola como si intentara descifrar sus secretos. ¿Quieres compartirlo? ¿Podría ser Ian? ¿Podría el hombre que me exaspera en el tribunal ser el mismo que me enciende aquí? La idea era enloquecedora. Quería acusarlo, exigir la verdad,
pero una parte de ella dudaba. Si Dominic era Ian, esta revelación lo desmoronaría todo. Su integridad profesional, las barreras que había protegido con tanto cuidado y tal vez incluso su propio sentido de sí misma. En cambio, se inclinó hacia la ambigüedad, dejando que sus dedos recorrieran el borde del cuello de su camisa. «Eres un enigma, Dominic». Él rió suavemente, sus labios rozando su oído. «Y tú eres una mujer a la que le gusta resolver acertijos». La forma en que lo dijo le provocó un escalofrío, pero no respondió a su pregunta no formulada. Mientras sus manos recorrían su espalda, su mente luchaba consigo misma. Lógica contra deseo, miedo contra curiosidad. Por ahora, decidió dejar que el misterio permaneciera. A la mañana siguiente, Clara llegó al tribunal con una sensación de pesadez inusual en el pecho. Apenas había dormido. Sus sueños estaban entrelazados con imágenes de Ian y Dominic. No podía sacudirse la sensación de que los dos mundos que tanto había luchado por mantener separados estaban a punto de colisionar. Ian, como siempre, ya estaba en la sala cuando ella entró. Hoy, su comportamiento era más contenido. Su típica sonrisa burlona reemplazada por una expresión pensativa. No la saludó con su comentario habitual, pero sus ojos permanecieron en ella mientras pasaba. El testimonio del día era crucial, un experto forense cuyo análisis podía influir al jurado. Clara escuchaba atentamente, su pluma moviéndose rápidamente por su libreta. Sin embargo, de vez en cuando, su mirada se desviaba hacia Ian. Su concentración era implacable, su mandíbula tensa mientras desmenuzaba los hallazgos del experto durante el contrainterrogatorio. Pero entonces, durante un breve receso, algo ocurrió que hizo que su corazón se acelerara. Mientras ambos estaban cerca del estrado del juez revisando documentos, Ian se inclinó más cerca de lo necesario, su voz baja. «Has estado distraída últimamente», dijo su tono neutral, pero sus ojos traicionaban algo más profundo. Clara se irguió, ocultando su incomodidad. «¿Es tu forma de decir que estoy perdiendo el ritmo?» Él sonrió, recuperando la familiar arrogancia. «Para nada. Solo me pregunto qué te mantiene despierta por las noches». A Clara se le cortó la respiración. La insinuación no pasó desapercibida. ¿Estaba jugando con ella? ¿O lo sabía? Encontró su mirada, decidida a no dejar que la viera desmoronarse. «Tal vez estoy aburrida de tus argumentos». Él rió suavemente, un sonido bajo y rico que agitó algo en su interior. «Cuidado, Clara. Podría empezar a pensar que escondes algo». Su estómago se retorció mientras él se alejaba, sus palabras permaneciendo en el aire como humo. No podía ignorar la creciente sospecha de que Ian sabía mucho más de lo que aparentaba. Esa noche, Clara se paró frente al espejo, su reflejo una mezcla de fortaleza y vulnerabilidad. Las líneas definidas de su vestido negro acentuaban su figura, pero sus ojos delataban su agitación. Iba de nuevo al club, no solo para escapar, sino para buscar respuestas. Cuando llegó, el ambiente vibraba con la mezcla habitual de misterio e indulgencia. Pero esa noche, Clara se sentía como una cazadora en una guarida de sombras. Escaneó la sala hasta encontrar a Dominic, cuya presencia seguía siendo magnética. Él la saludó con una sonrisa lenta, sus ojos recorriéndola. ¿Volviendo por más? Clara dio un paso más cerca, su corazón latiendo con fuerza. «Necesito preguntarte algo». La sonrisa de Dominic vaciló, la curiosidad destellando en su rostro. «¿Seria esta noche, eh? ¿Quién eres?» La pregunta salió más cortante de lo que pretendía, pero no le importó. En realidad, la expresión de Dominic no cambió, pero su silencio habló por sí mismo. La estudió durante un largo momento y luego extendió la mano, sus dedos rozando su muñeca. «Tú ya lo sabes».
dijo suavemente. El pecho de Clara se tensó. ¿De verdad? Su mano se movió hacia su rostro, acariciando su mejilla con una ternura que la desarmó. ¿Importa? La respiración de Clara se entrecortó. Importa, porque creo que eres Ian. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, como un hilo frágil. Por un momento, Dominic no respondió, sus ojos buscando los de ella. Luego suspiró, un sonido bajo y casi resignado. Clara. Su voz era más suave ahora, la máscara deslizándose lo suficiente para revelar la verdad. El estómago de Clara se hundió. «Eres tú», susurró retrocediendo. Lo sabía. Ian, Dominic. Se acercó a ella, sus movimientos deliberados pero no forzados. «Clara, escúchame». «No». Su voz tembló, la ira y la confusión surgiendo a partes iguales. «Me mentiste». «Tú». «No mentí», interrumpió su tono firme, pero amable. «No te lo dije porque no sabía cómo reaccionarías, y porque quería que me vieras sin todo el equipaje». Ella lo miró, su mente girando. El hombre que la desafiaba en la corte, que la exasperaba y la intrigaba en igual medida, era el mismo que había encendido sus deseos más oscuros. La dualidad era demasiado para procesar. «No puedo hacer esto», dijo girándose para irse. «Clara». Su voz la detuvo en seco, baja y cargada de una urgencia que le provocó un escalofrío. «No tienes que decidir nada ahora, pero no finjas que esto no significa algo». Ella no se giró, sus puños apretados a sus costados. «No sé lo que significa». Y con eso, salió, dejando atrás al hombre que había derrumbado las murallas que con tanto cuidado había construido. Los días que siguieron se fundieron en una neblina. Clara se volcó completamente en su trabajo, dejando que el juicio consumiera cada una de sus horas despierta. Sin embargo, Ian, Dominic, era una presencia constante, tanto en la sala del tribunal como en su mente. Cada mirada que él le dirigía, cada palabra que pronunciaba parecía cargada de un significado oculto, llevándola al borde de la distracción. Lo odiaba por eso. Odiaba lo fácil que había sido para él atravesar sus defensas, cómo le había hecho sentir cosas que había enterrado hace tiempo. Pero, más que nada, se odiaba a sí misma por desearlo a pesar de todo. Al final de la semana, el juicio había llegado a un punto crítico. El testimonio de Evelyn Chamberlain estaba programado, y Clara sabía que podía decidir el caso. Pasó horas preparando a Evelyn, ensayando cada pregunta, cada posible ángulo que Ian pudiera aprovechar. «Mantén la calma», le instruyó mientras ambas estaban sentadas en su oficina la noche anterior al testimonio. «No dejes que te saque de tus casillas». Evelyn asintió, sus delicadas facciones tensas por la preocupación. «¿Y si menciona el asunto?» La mandíbula de Clara se tensó. «Lo manejaremos», pero incluso mientras hablaba, la duda la carcomía. Ian era un maestro en encontrar debilidades, y temía que explotara las indiscreciones de Evelyn para pintarla como una mentirosa. La idea le revolvía el estómago, no solo por el caso, sino porque era Ian. Siempre sabía dónde golpear. A la mañana siguiente, el tribunal zumbaba de anticipación mientras Evelyn subía al estrado. Clara se sentó en la mesa de la defensa, su corazón latiendo con fuerza mientras veía a Ian levantarse para el contrainterrogatorio. Él estaba calmado, compuesto, su voz suave mientras comenzaba. «Señora Chamberlain, usted ha testificado que no tenía razones para hacerle daño a su esposo. Pero, ¿no es cierto que estaba teniendo una aventura en el momento de su muerte?» Evelyn se estremeció, sus manos aferrándose a los bordes del estrado. «Sí», admitió, su voz apenas un susurro. «¿Y no es también cierto», continuó Ian, su tono estable pero implacable, «que su esposo descubrió la aventura poco antes de su muerte?»
Clara se puso de pie de inmediato. «Objeción. Impertinente». El juez dirigió su mirada a Ian. «¿Señor King?» La mirada de Ian se cruzó con la de Clara, un sutil desafío en sus ojos. «Su señoría, esto habla directamente del motivo». «Rechazada», dijo el juez. «Proceda». Clara se hundió en su asiento, sus puños apretados mientras Ian continuaba con su línea de preguntas. Fue despiadado, desmenuzando capa tras capa, hasta que la compostura de Evelyn comenzó a resquebrajarse. Para cuando terminó, la simpatía del jurado había cambiado, y Clara sintió el peso de la derrota apoderándose de ella. Esa noche, Clara se encontró nuevamente en el club. No había planeado ir, pero la atracción era irresistible. Necesitaba claridad, respuestas, algo que estabilizara el caos que giraba dentro de ella. Evelyn Harper la recibió en la puerta, su sonrisa cómplice teñida de preocupación. ¿Día difícil? Clara suspiró aceptando la copa de champán que Evelyn le ofrecía. «Podrías decir eso». Evelyn la estudió por un momento y luego dijo: «Él está aquí, ¿sabes?» El pecho de Clara se tensó. «¿Quién?» La sonrisa de Evelyn se amplió. «¿Sabes quién?» Los dedos de Clara se apretaron alrededor de su copa mientras escaneaba la sala. Y efectivamente, Ian Dominic estaba de pie junto a la barra, su postura relajada pero sus ojos atentos mientras se cruzaban con los de ella. No hizo ningún movimiento para acercarse, esperando a que ella decidiera. Con una respiración profunda, Clara cruzó la sala, cada paso una batalla entre la ira y el anhelo. Cuando llegó a él, no se molestó con los formalismos. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió, su voz baja pero feroz. Ian dejó su bebida, su expresión impenetrable. «¿Habría cambiado algo?» «Sí», espetó ella. «Me has estado mintiendo todo este tiempo». Él se inclinó hacia ella, su voz descendiendo. «Nunca mentí. Solo no te lo conté todo». Clara negó con la cabeza, la frustración burbujeando a la superficie. «Eso no es suficiente». Los ojos de Ian se suavizaron, una rara vulnerabilidad rompiendo su habitual confianza. «No quería asustarte. Eres diferente, Clara. Y no quería arruinar eso». Su respiración se entrecortó ante la honestidad desnuda de su voz. Pero no podía permitirse ceder tan fácilmente. «No tenías derecho a tomar esa decisión por mí». «Tienes razón», admitió, sorprendiéndola. «Pero no me arrepiento de querer que me vieras de verdad, antes de que me juzgaras». La determinación de Clara flaqueó. Quería seguir enojada, aferrarse a la indignación que la había sostenido hasta ese momento. Pero las palabras de Ian, su tono, lo hicieron imposible. Vio las grietas en su armadura, al hombre bajo el exterior pulido, y eso la aterraba, porque se veía a sí misma reflejada allí. «No sé si puedo confiar en ti», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ian tomó su mano, su toque tentativo pero firme. «Entonces déjame ganarme tu confianza». La siguiente semana del juicio fue implacable. Los interrogatorios implacables de Ian y las réplicas igualmente feroces de Clara mantenían la sala del tribunal cargada de tensión. Fuera de la corte, sus interacciones estaban plagadas de emociones no dichas. Clara no podía evitar la sensación de que la línea entre su rivalidad profesional y su conexión personal se volvía peligrosamente delgada. Entonces, una noche, después de un día particularmente intenso en la corte, Ian la arrinconó fuera de su despacho. «Clara, tenemos que hablar», dijo su voz firme. Ella cruzó los brazos, tratando de mantener la compostura. «¿Hablar de qué? ¿De cómo estás intentando destruir mi caso?» Ian dio un paso más cerca, su presencia abrumadora. «De nosotros». «No hay un nosotros», respondió ella con brusquedad.
aunque su voz carecía de convicción. «Deja de mentirte a ti misma», dijo Ian, su tono bajo pero cargado de intensidad. «Lo sientes tanto como yo». El corazón de Clara se aceleró al asimilar sus palabras. Quería negarlo, alejarlo, pero la verdad era innegable. Cada mirada, cada roce, cada discusión entre ellos estaba cargada de electricidad. Antes de que pudiera responder, Ian le tomó el rostro entre las manos y la besó. No fue un beso gentil ni tentativo. Fue crudo, desesperado, una colisión de pasión y frustración que la dejó sin aliento. Cuando se apartó, sus ojos buscaron los de ella, desafiándola a negar lo que acababa de ocurrir. Los labios de Clara hormigueaban por la fuerza del beso, su cuerpo vibrando con una mezcla de ira y deseo. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. En lugar de eso, lo tomó por el cuello de la camisa y lo arrastró a su despacho, cerrando la puerta de golpe tras ellos. La tensión que había estado acumulándose durante meses finalmente estalló, sus cuerpos y emociones colisionando en un torbellino de pasión. Fue desordenado, caótico, y todo lo que Clara había estado evitando. Y mientras yacían entrelazados después, su mente corría con las consecuencias de lo que acababan de hacer. Clara irrumpió en su apartamento, cerrando la puerta de un golpe tras de sí. Las luces de la ciudad se filtraban por las ventanas, proyectando patrones fracturados en las paredes, pero apenas lo notó. Su mente era un torbellino. Confusión, ira y un obstinado hilo de anhelos se entrelazaban en una danza caótica. Caminó de un lado a otro por la habitación, las palabras de Dominic, Ian, repitiéndose en su mente. «No finjas que esto no significa nada». «No significa nada», dijo en voz alta, como si decirlo lo hiciera verdad. Pero su reflejo en la ventana la traicionó. Sus mejillas enrojecidas y el rápido subir y bajar de su pecho contaban otra historia. Él lo había sabido. Desde el momento en que se le acercó en el club, había sabido quién era ella, y sin embargo, en lugar de mantenerse alejado, la había perseguido. La había seducido. Clara apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Las líneas entre la manipulación y la conexión genuina se desdibujaban y odiaba necesitar respuestas. A la mañana siguiente, Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, su café intacto. Su teléfono vibró, iluminándose con un mensaje de Margot. «Desapareciste de nuevo anoche. Llámame». Miró las palabras, su pecho apretándose. Margot era la única persona que podría entenderlo, pero Clara no estaba lista para ponerle voz a sus emociones enredadas. En su lugar, agarró su abrigo y se dirigió al tribunal. Decidió que el trabajo sería su santuario. Cuando entró en la sala del tribunal, Ian ya estaba allí, hablando con un fiscal junior. Al verla, su postura se tensó, pero su expresión permaneció neutral. Sus miradas se cruzaron brevemente, un reconocimiento silencioso de la tormenta que se avecinaba entre ellos. Clara lo ignoró, sus tacones resonando con fuerza contra el suelo pulido mientras se acercaba a su mesa. Las audiencias matutinas fueron un borrón de testimonios y jerga legal. Pero debajo de la fachada profesional, Clara se desmoronaba. Cada mirada que Ian le dirigía se sentía como un desafío, una invitación a confrontar en qué se habían convertido. Cuando la corte hizo un receso para almorzar, Clara no fue a su café habitual. En su lugar se encontró en el despacho privado de Ian, su pulso acelerado mientras tocaba la puerta. La parte racional de ella gritaba que se diera la vuelta, pero el fuego dentro de ella se negaba a extinguirse. «Adelante», llamó su voz desde el interior. Empujó la puerta y lo encontró de pie junto a la ventana.
las manos en los bolsillos. La luz del mediodía se filtraba por el vidrio, proyectando un resplandor dorado sobre sus rasgos afilados. Se giró hacia ella, su expresión inescrutable. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz firme a pesar del tumulto dentro de ella. Ian señaló una silla, pero Clara permaneció de pie. «Supongo que esto no es sobre el caso», dijo él, su tono cuidadosamente neutral. Cruzó los brazos, su mirada penetrante. «Sabías quién era yo desde el principio. ¿Por qué no me lo dijiste?» Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. «Porque no quería asustarte y porque...» Dudó, apretando la mandíbula. «Quería que me vieras sin todas las ideas preconcebidas que hemos construido el uno sobre el otro en la corte». El corazón de Clara se torció ante su confesión, pero se negó a ablandarse. «Me manipulaste». «No te manipulé», dijo él, acercándose un paso. «Te perseguí, sí, pero todo lo que dije, todo lo que hice, fue real. No finjas que tú no lo sentiste también». Su respiración se aceleró mientras él reducía la distancia entre ellos, su proximidad embriagadora. «Esto lo cambia todo, Ian», dijo ella, su voz apenas un susurro. «¿De verdad?», preguntó él, sus ojos buscando los de ella. «Ahora has visto ambos lados de mí, el fiscal y el hombre detrás de la máscara. Y yo te he visto, Clara, la verdadera tú. La mujer que anhela control, pero que no teme dejarlo ir cuando importa». Sus palabras tocaron una fibra que ella no quería reconocer. Sacudió la cabeza, retrocediendo un paso. «No me conoces. Sé más de lo que crees», dijo él, su voz suave pero insistente. «Y sé que tienes miedo. Miedo de lo que esto podría significar. Para tu carrera. Para nosotros». Las defensas de Clara tambalearon, pero no podía dejarlas caer. No todavía. «Necesito tiempo», dijo, girándose hacia la puerta. Ian no la detuvo, pero su voz la siguió al salir. «Tómate todo el tiempo que necesites, Clara. No voy a ir a ningún lado». En los días siguientes, Clara se sumergió en el juicio, utilizando el caso como escudo contra sus emociones. Pero ninguna estrategia legal podía silenciar la memoria del toque de Ian o la vulnerabilidad en sus ojos. Mientras tanto, el juicio tomó un giro dramático. Surgieron nuevas pruebas. Una serie de mensajes de texto entre Evelyn Chamberlain y su difunto esposo, sugiriendo que su relación era mucho más volátil de lo que se había revelado. Clara aprovechó la oportunidad, construyendo una narrativa que presentaba a Evelyn como una víctima llevada a la desesperación. Ian, sin embargo, fue implacable. Desmontó sus argumentos con precisión quirúrgica, sus contrainterrogatorios despiadados. Pero incluso en el calor de sus batallas en el tribunal, Clara sentía la conexión no dicha que los unía. Una noche, mientras revisaba archivos en su oficina, su teléfono vibró. Un mensaje de Ian. «Encuéntrame. Esta noche. En el club». Su corazón se aceleró mientras miraba la pantalla. Una parte de ella quería ignorarlo, mantener la distancia. Pero otra parte, la que anhelaba respuestas y cierre, no podía resistirse. El club estaba más tranquilo de lo habitual cuando Clara llegó, sus rincones tenuemente iluminados, envueltos en sombras. Ian estaba junto a la barra, su postura tensa pero controlada. Se giró al verla acercarse, su expresión una mezcla de esperanza y aprensión. «Viniste», dijo, su voz baja. «No lo leas demasiado», respondió ella, aunque su determinación ya comenzaba a tambalearse. Encontraron un rincón privado, y la intimidad del espacio amplificó el peso de su conversación. Por primera vez, Ian habló abiertamente sobre su vida, su necesidad de control, su refugio en el anonimato del club y las heridas que llevaba de traiciones pasadas.
Nunca planeé que esto sucediera, admitió su mirada firme. Pero no puedo arrepentirme, no cuando me llevó a ti. El pecho de Clara se apretó con sus palabras. Quería aferrarse a su ira, a su sensación de traición, pero la sinceridad en su voz era innegable. Por primera vez, se permitió ver a Ian no como su rival ni como su amante, sino como un hombre que también libraba sus propias batallas. «No sé si puedo confiar en ti», dijo finalmente, su voz temblando. Ian tomó su mano. Su toque era suave. «Entonces déjame demostrártelo». Ella encontró su mirada, la intensidad de sus ojos azules dejándola sin aliento. «Esto no significa que te haya perdonado». Él sonrió débilmente. «No esperaría que lo hicieras». En ese momento, Clara se dio cuenta de que la línea entre el amor y el odio, entre el deseo y la traición, era mucho más delgada de lo que jamás había imaginado. Y cuando Ian la atrajo hacia sí, supo que su historia estaba lejos de terminar. El juicio continuó con una intensidad que reflejaba la tormenta que Clara llevaba dentro. Cada intercambio con Ian en la sala del tribunal era una danza delicada. Un paso adelante, dos atrás. Eran adversarios de nuevo, pero su conexión burbujeaba bajo cada argumento agudo, bajo cada réplica incisiva. El jurado, ajeno a las corrientes subterráneas, permanecía absorto en la batalla legal. Mientras Clara presentaba una pieza clave de evidencia, un libro de cuentas que pintaba al esposo de Evelyn como una figura manipuladora y abusiva, sintió la mirada de Ian sobre ella. No era el escrutinio depredador de un fiscal buscando fallos. Era algo más profundo. Una mirada que parecía reconocer su brillantez y la vulnerabilidad que luchaba por ocultar. Durante un receso, Clara atrapó a Ian mirándola desde el otro lado del pasillo. Cuando sus ojos se encontraron, él inclinó ligeramente la cabeza, un gesto de tregua no verbal. Ella no sonrió, pero algo en ella se suavizó. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de coexistir en este enredo imposible de rivalidad profesional y anhelo personal. Esa noche, Clara regresó a su apartamento. El silencio resultaba opresivo. Se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas distantes. Su teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Ian. «Cena mañana. En mi casa. Sin discusiones». Miró la pantalla, su pulgar suspendido sobre el botón de respuesta. Después de un largo momento, escribió: «1 hora. No más». La noche siguiente, se encontró parada frente a la casa de Ian, su corazón latiendo con fuerza. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Ian estaba allí, su habitual apariencia pulida reemplazada por algo más casual. Su corbata había desaparecido y los primeros botones de su camisa estaban desabrochados, revelando un atisbo de su pecho fuerte y bronceado. «Llegaste temprano», dijo haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Soy eficiente», respondió ella con tono cortante. Pero al entrar, el aroma de ajo asado y hierbas la envolvió, disipando el frío que no había notado que llevaba consigo. La cena fue simple pero íntima. A la luz de las velas, hablaron no como adversarios, sino como dos personas buscando un terreno común. Ian compartió historias sobre su hermano Chris, sus luchas con las expectativas de su padre y su deseo de forjar su propio camino. Clara escuchó, sus muros desmoronándose lentamente. Después de retirar los platos, Ian se recostó, su mirada fija en ella. «Sigues sorprendiéndome, Clara». «¿Cómo?» «Eres brillante en la corte, feroz e inflexible. Pero aquí, así...» Hizo un gesto vago, como buscando las palabras adecuadas. «Eres más suave, más humana». Ella se tensó, su defensa levantándose de inmediato. «¿Y eso crees que me hace débil?» «No», dijo rápidamente, su voz firme.
Creo que te hace extraordinaria. La sinceridad en su tono la desarmó. Apartó la mirada, insegura de cómo responder. Cuando su mano cubrió la de ella, no se retiró. En cambio, se permitió sentir el calor de su toque, la intensidad silenciosa de su presencia. «No sé qué estamos haciendo», admitió, su voz apenas un susurro. «Pero me asusta». Ian se inclinó más cerca, su aliento cálido contra su mejilla. «No tienes que saberlo. Solo déjalo suceder». Y entonces la besó. No era la pasión ardiente de sus encuentros anteriores, sino algo más profundo, más deliberado. Sus labios se movieron contra los de ella, con una ternura que la dejó sin aliento. Cuando se apartó, apoyó su frente contra la de ella, sus respiraciones mezclándose en el espacio tranquilo entre ellos. «Quédate», murmuró. Clara dudó, su mente llena de razones para decir que no, pero su cuerpo, su corazón, la traicionaron. «Está bien», susurró. La noche que compartieron fue diferente a cualquier otra. A la suave luz del dormitorio de Ian, Clara dejó caer completamente sus defensas. Su toque era lento, reverente, cada caricia encendiendo un fuego que no podía apagar. Pero no era solo físico. Era la manera en que él susurraba su nombre como una plegaria. La forma en que sus manos temblaban ligeramente al recorrer la curva de su espalda, como si él también temiera lo que esto significaba. Después, yacieron enredados en las sábanas, el murmullo de la ciudad como un telón de fondo distante. Clara apoyó su cabeza en el pecho de Ian, escuchando el ritmo constante de su corazón. Por primera vez en años, se sintió segura. «Nunca esperé esto», admitió, su voz amortiguada contra su piel. «Yo tampoco», respondió Ian, sus dedos jugando suavemente con su cabello. «Pero no me arrepiento». Clara cerró los ojos, dejando que el momento se prolongara. Pero, en el fondo, sabía que esta frágil tregua no podía durar para siempre. Al día siguiente, el juicio dio un giro inesperado. Un testigo, un viejo amigo del esposo de Evelyn, se presentó con un testimonio que contradecía la defensa de Clara. Fue un movimiento calculado por parte de Ian, y la sacudió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Cuando el tribunal se levantó, Clara enfrentó a Ian en el pasillo. «Me tomaste por sorpresa», dijo, su voz baja pero cargada de furia. «Es mi trabajo», respondió Ian, aunque su expresión reflejaba algo de culpa. «¿Y qué hay de anoche?», exigió. «¿Fue solo parte del juego?» La mandíbula de Ian se tensó. «No, Clara, anoche fue real. Pero esto...» hizo un gesto alrededor de ellos. «Esto es aparte». Su ira burbujeaba, pero debajo había un destello de comprensión. Odiaba que él pudiera compartimentar tan fácilmente, pero también lo respetaba. Era lo que lo hacía formidable e insoportablemente frustrante. «Está bien», dijo retrocediendo un paso. «Pero no esperes que sea indulgente contigo». Ian esbozó una leve sonrisa, el brillo familiar regresando a sus ojos. «Ni se me ocurriría». El juicio alcanzó su clímax con los alegatos finales. Clara vertió cada gota de su habilidad en su exposición, pintando a Evelyn como una mujer atrapada en un ciclo de abuso, llevada a la desesperación. Habló con una pasión que arrancó lágrimas a algunos miembros del jurado, su voz temblando con convicción. Cuando Ian se levantó para presentar su argumento, Clara se preparó. Sus palabras fueron precisas, su tono medido. Reconoció la tragedia del caso, pero argumentó que la justicia exigía responsabilidad. Su carisma era innegable, y Clara sintió una punzada de admiración y temor. El jurado deliberó durante horas. La tensión en la sala era palpable. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no culpable, una ola de alivio inundó a Clara. Miró a Ian,
cuya expresión era inescrutable. Sus ojos se encontraron brevemente, un reconocimiento silencioso de la batalla que habían librado. Esa noche, Clara se encontró de pie en las escalinatas del tribunal, las luces de la ciudad brillando a su alrededor. Ian apareció a su lado, las manos en los bolsillos. «Estuviste brillante», dijo en voz baja. «Tú también», respondió ella con un tono suave. Permanecieron en silencio por un momento, antes de que Ian se volviera hacia ella. «¿Y ahora qué?» Clara esbozó una leve sonrisa. «Ahora averiguamos cómo existir fuera del tribunal». Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa. «Me gustaría eso». Mientras caminaban juntos hacia la noche, lado a lado, Clara sintió una extraña sensación de paz. Su camino era incierto, plagado de desafíos, pero por primera vez estaba lista para abrazar lo desconocido. Si te gustó este video, vuelve y mira otras historias emocionantes. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y que tengas un buen resto del día.